corriéndolas. Así que hoy vamos a hablar de cómo poder reconocer la trata de personas y qué podemos hacer. Porque hay toda una mafia que está detrás de esta gente. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Así que para empezar, le damos la bienvenida de regreso al programa a Felipe Gaitán Alcalá, doctor en Sociología, especialista en Derechos Humanos y Cultura Política, para empezar a hablar del tema. Más adelante viene Carla de la Cuesta también al programa. Mi querido Felipe, bienvenido otra vez, buenos días. Marco, buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente, oye, a ver, no toda la gente que está en las calles son víctimas de trata, ¿verdad? No, y hay que ver, el problema de la trata de personas es un problema global. Ajá. Es un problema que se agudiza, tú ahorita lo mencionabas muy claramente, África, Europa del Este, América Latina, ajá, Estados Unidos incluso, sí. Países desarrollados está. Ajá. Y a veces uno piensa siempre en las grandes mafias que mantienen la gente y a veces pensamos en las películas de Hollywood, esta idea de cuando rescatan, hay películas donde rescatan a la hija que fue secuestrada y se dedica a la trata de personas. Sí. Entonces, pero lo tenemos aquí, lo tenemos en la parte, en la calle. Ajá. Es decir, la trata de personas implicaría sobre todo considerar a las personas objetos sin ajá. dignidad, simplemente objetos o mercancías. Sí, muchas veces se las secuestran para explotarlas. Se las secuestran o hay una especie de chantaje también. Ajá. Es decir, se les secuestra, se les mantiene retenido y otras veces es por algo que deben o algo que les hicieron el favor. Por ejemplo, un migrante que pasa a Estados Unidos ajá. que tiene que regresar el dinero que le pagó o que le debe al pollero o al traficante ajá, para pasarlo. Le paga trabajando en las esquinas. Exactamente. Yo escuché tristemente cuando Teletón empezó y empezamos a hacer los teletones, hubo el caso de un niño con discapacidad que apareció en Teletón, que se lo secuestraron y lo esclavizaron haciéndolo pedir en las esquinas. O sea, por su discapacidad, la gente le da más dinero y lo estaban explotando. Y pues el Teletón se movió y todo, esto fue por allá del 97, 98, y lo encontraron. Y lo encontraron justamente así en una esquina siendo explotado. Y dices tú, ¿qué es esto? No puede ser secuestrarse a una persona con discapacidad para explotarlo en una esquina pidiendo dinero. Y uno pensaría, como tú lo dices, pensaría que está muy lejano, o sea, que es algo ajá. que acontece en otros lados. No. Pero lo tenemos aquí en las calles, lo tenemos en casas, lo tenemos en ciertas colonias. Ajá. Y ahora se ha agudizado muchísimo con el tema de la migración. Ajá. Es decir, el tema de la migración lo que ha vuelto es que estas personas van en tránsito, son secuestradas, son retenidas, son explotadas y por tanto sobre una mercancía piden digamos rescate por ellas, ¿verdad? Por ellos. En Tijuana, en la frontera, en Ciudad Juárez, en el norte, Tapachula, en sí. Chiapas, también al sur, sí, claro. Siempre hablamos de la frontera norte, pero lo que pasa en la frontera entre México y nuestros hermanos guatemaltecos y salvadoreños es horrible también. Sí, y aparte, bueno, muchos de ellos van quedándose en el camino y bueno, está el fenómeno, pero también está casi siempre cuando pensamos trata de personas pensamos en el comercio sexual, ajá. pero también hay explotación laboral, sí. hay una explotación de secuestro, por ejemplo, en esta parte de pedir esos rescates a las personas. ¿Y cómo las podemos identificar? Tú te lo decías, en esta parte, en los cruceros, vemos niños o personas mendigando que no necesariamente son los que están recibiendo el favor, sino claro. que lo dan a otras personas. Yo tiendo a asumir que son sus familias, están ahí, está el niño y pues por ahí debe andar la mamá, el papá, pero no necesariamente. No necesariamente. A veces se ha dado un fenómeno que ha sido evaluado en las ciudades, que se rentan a las personas. ¿Se rentan a las personas? Se rentan, es decir, te lo rento a tal persona, a un niño, no. para que causes lástima y entonces ajá. puedas obtener mayores recursos. ¿Pero quién los renta? Esa es la cuestión, son mafias, son grupos organizados que están metidos en esta... O sea, ¿son niños secuestrados? Son niños que las familias les dicen, préstame, pero lo voy a tener aquí. Es una especie de trata de persona del niño que... O sea, ¿se lo rentan a los papás? Sí, se lo rentan a otra persona para que pueda obtener el dinero. ¡Qué horrible! Qué horrible. Y es el conflicto, porque llegas tú a la esquina y dices, le doy, no le doy, si se ve que lo necesita y le das con todo tu corazón, pero dices, no estaré fomentando claro. esto. Ese es el tema de hoy. Estoy aquí leyendo La Jornada, dice, casos reportados, cifra negra. En 2023 se registraron oficialmente 700 víctimas de trata, oficialmente, aunque se estima que más del 90% de los casos no se denuncian, lo que refleja una enorme cifra negra. El 75% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, mientras que el 21% son hombres y niños. México es considerado un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. A final de cuentas es un iceberg que está precisamente en este iceberg, vemos solamente la punta de lo que acontece. Ajá. Y abajo hay una serie de casos que no son denunciados. Primero porque, bueno, no hay confianza en las instituciones. Segundo porque no tienen la intención tampoco de hacerlo.
Y tercero, porque son muchas personas que están en tránsito, entonces lo que quieren es ya irse, y esa cifra negra acaba generando impunidad. Entonces también habría que señalar que muchas de estas cosas que nosotros vemos, podemos señalar a las autoridades, pero también tiene que ver también con la forma en que nosotros lo percibimos. A veces somos indiferentes a ese tipo de casos. No se trata de hacer una denuncia, pero sí se trata de señalar o de, como tú dices, le doy o no le doy dinero. Es decir, si no hay negocio, no hay, en este caso, la explotación. Ahorita vamos a hablar de qué hacer, pero ahorita primero estamos hablando del problema, ¿no? Y aquí estoy viendo que Milenio dice justamente lo que estabas comentando. Tristemente esto está subiendo. En los últimos años, según Milenio, ha subido este problema un 30% en lugares como la Ciudad de México y el sureste del país. Y como dices tú, son migrantes. Muchos de ellos son migrantes, especialmente mujeres y niños de países como Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, que son los especialmente vulnerables. En 2022 dice que el 62% de las víctimas fueron menores de edad, y fueron contactadas a través de medios digitales. Ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar de eso, de dónde los sacan, cómo los reclutan, cómo se los secuestran, cómo hacen que caigan en sus redes. La jornada dice que más del 50% de las víctimas son niñas y niños adolescentes, siendo menores migrantes, especialmente, fíjate, los menores migrantes no acompañados, los susceptibles. Además, el rango de edad de las víctimas oscila desde menores de 2 años hasta adolescentes de 17 años. Sí, y es preocupante porque estás hablando de gente muy joven, niños, infantes, y que van a ser los próximos ciudadanos. Es decir, estamos pensando en el daño que se está haciendo a esta población y que se está haciendo daño a la sociedad mexicana, en el cual vemos todo el espectro de la trata de personas, la sexual, la migrante por secuestro, la laboral. Tenemos diferentes dimensiones de este problema que, como bien ahorita lo señalas y que lo dice Milenio, está creciendo un 30%. Es altísimo y muchas veces hablamos solamente de lo que le hacen a los migrantes en Estados Unidos y a veces se nos olvida lo que le hacemos en México a los migrantes, en nuestro país, lo que está pasando con ellos. Bueno, vamos a seguir la conversación después de una pausa. Se va a sumar también Carla de la Cuesta, que fue víctima de eso, de trata de personas, y ahora tiene su organización Alas Abiertas, organización contra la trata, y Felipe Gaitán Alcalá, doctor en sociología, especialista en derechos humanos y cultura política, sigue con nosotros para hablar de dónde viene este problema.